Mi suegra me humilló el día de mi boda y toda mi familia lo permitió. Desde el principio, la relación con mi suegra fue tensa. Siempre parecía molestarle algo de mí, mi manera de vestir, de hablar, de ser. Mi prometido trataba de calmarme diciendo que era su forma de ser, que no debía tomarlo personal. Pero el día de mi boda, lo que hizo fue tan devastador que no solo arruinó ese día, sino que también cambió mi vida para siempre. Un par de semanas antes de la boda, las cosas comenzaron a cambiar de una manera que no supe identificar en ese momento. Mi suegra empezó a involucrarse más de lo que yo hubiera deseado. Al principio, era con detalles aparentemente pequeños, sugerencias sobre las flores, preguntas insistentes sobre la lista de invitados, y hasta críticas sobre la música que habíamos escogido para el baile. Pero pronto esas sugerencias se transformaron en decisiones unilaterales. Un día, llegué al lugar donde teníamos la decoración y me encontré con que las flores que había elegido habían sido sustituidas por unas que, según mi suegra, eran mucho más sofisticadas. Cuando le pregunté qué había pasado, me respondió con una sonrisa tensa: «Cariño, te estoy ayudando. Vas a agradecerme cuando veas lo bonitas que se ven las fotos». No me pidió permiso ni me dio opción de discutir. Luego, vino el asunto del menú. Mi prometido y yo habíamos seleccionado un menú que nos encantaba, algo que representaba nuestra historia juntos. Pero mi suegra decidió que no era apropiado para una boda de este nivel. Llamó directamente al proveedor y cambió todo, sin consultarnos. Me enteré porque el chef me llamó preocupado por las modificaciones. Lo que más me dolió fue el tema del vestido. Mi vestido, aquel que había elegido con tanto cuidado, fue motivo de burlas apenas lo vio. «No sé, querida, siento que no es el corte ideal para ti. Quizás algo con menos volumen, o que no resalte tanto tus brazos», dijo mientras me evaluaba con una mirada fría. Luego me envió enlaces a vestidos completamente distintos, todos en tonos beige o crema, diciéndome que estos podrían disimular mejor tus puntos débiles. Yo trataba de no darle demasiada importancia. Mi prometido me decía que no debía dejar que su madre me afectara, que era su forma de ser. Pero en el fondo, sentía que algo no estaba bien. El día de la boda llegó, y desde el momento en que me desperté, todo parecía fuera de lugar. El ambiente estaba cargado de tensión. Mi madre, que siempre había sido mi mayor apoyo, parecía más preocupada por arreglar su cabello que por notar mi incomodidad. Mi hermana estaba distraída con su teléfono, como si esto fuera un evento más al que había sido obligada a asistir. Cuando llegó el momento de caminar hacia el altar, me sentí emocionada y nerviosa. Pero esa emoción se transformó rápidamente en vergüenza cuando vi a mi suegra en la primera fila. Estaba vestida de blanco. Un vestido blanco largo, con pedrería y detalles que lo hacían casi indistinguible del de una novia. Mi primer pensamiento fue que debía estar equivocada. Tal vez había elegido ese color porque no entendía las reglas, pero rápidamente descarté esa idea. Ella sabía perfectamente lo que hacía. Pude ver cómo algunos invitados intercambiaban miradas incómodas, algunos incluso cuchicheaban, y de repente sentí que toda la atención estaba en ella y no en mí. Mi esposo, parado en el altar, no parecía notar nada. Tenía esa sonrisa nerviosa en el rostro, esa que me enamoró desde el principio. Pero por primera vez, esa sonrisa no me reconfortó. Me hizo sentir que estaba completamente sola. Durante la ceremonia, mi suegra no paraba de mirarme con una expresión que no podía descifrar. ¿Era satisfacción? ¿Desprecio? Me esforcé por concentrarme en los votos, en el momento, en lo que realmente importaba. Pero esa presencia, ese vestido blanco, arruinó lo que debía ser uno de los días más felices de mi vida. Después de la ceremonia, mientras nos dirigimos a la recepción, empecé a notar algo aún más inquietante. No solo eran los invitados quienes miraban a mi suegra, era mi familia. Mi madre, mi hermana, mis primas, todas parecían evitar mirarme directamente. Era como si supieran lo que estaba pasando pero decidieron ignorarlo. Intenté acercarme a mi madre para comentarle lo del vestido, pero ella simplemente me sonrió y dijo: «No te preocupes por esas cosas, hija. Concéntrate en disfrutar. Es tu día». El problema era que no podía disfrutarlo. Cada vez que veía a mi suegra interactuar con los invitados, notaba cómo se aseguraba de estar en el centro de las conversaciones.
En una ocasión, incluso alguien la felicitó, pensando que era ella quien se casaba. No los corrigió. Cuando llegaron las fotos familiares, la situación empeoró. Mi suegra insistió en estar en todas las tomas principales. En las fotos de los novios con sus padres, ella se colocó al lado de mi esposo, mientras mi suegro se mantuvo al margen. En una foto incluso me empujó ligeramente para acomodarme mejor. Fue un golpe silencioso, pero devastador. Me miré en el espejo del salón donde se llevaban a cabo las fotos. Yo debía ser la novia, debía brillar, pero en cambio, me sentía como una sombra en mi propio día. Cuando llegó el momento del brindis, mi suegra prácticamente se levantó antes de que el maestro de ceremonias pudiera terminar de anunciarlo. Se ajustó su vestido blanco con aire de importancia, tomó el micrófono y comenzó a hablar con una voz cargada de teatralidad. Al principio, pensé que diría algo neutral o, con suerte, amable. Pero sus primeras palabras me dejaron helada. Bueno, qué día tan emocionante. Nunca imaginé que este momento llegaría. No voy a mentir, siempre pensé que mi hijo encontraría a alguien más parecido a él, alguien que compartiera nuestras costumbres y valores. Pero aquí estamos, y como dicen, hay que aceptar lo que la vida nos da, ¿verdad? El salón quedó en un silencio incómodo. Pude escuchar murmullos y unas cuantas risas nerviosas, pero mi corazón comenzó a latir con fuerza. Continuó con una anécdota sobre cómo mi esposo había tenido mejores novias en el pasado, mencionando lo mucho que las extrañaba durante las reuniones familiares. No mencionó mi nombre ni una sola vez. Para cerrar, dijo algo que jamás olvidaré: solo espero que el tiempo la ayude a mejorar, porque este matrimonio será un desafío, pero con esfuerzo, puede funcionar. Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Miré a mi esposo esperando que hiciera algo, que se levantara, que la interrumpiera, que dijera cualquier cosa para defenderme. Pero no lo hizo. Solo sonrió nervioso, como si fuera una broma más. Yo estaba al borde de las lágrimas. Traté de mantener la compostura porque sabía que todas las miradas estaban sobre mí. Mis amigas me miraban furiosas, pero sabían que no podían intervenir. Y mi familia, simplemente seguían comiendo y bebiendo como si nada. Después del brindis, necesitaba aire. Salí al jardín, lejos de la multitud, esperando que alguien me siguiera, que alguien me consolara. Pasaron varios minutos y nadie apareció. Finalmente, mi madre se acercó con un vaso de champán. Pensé que iba a decir algo, a ofrecerme apoyo, pero lo que salió de su boca me dejó aún más desconcertada. Cariño, no te lo tomes tan a pecho. Así es ella, y debes aprender a manejarla. Ahora formas parte de su familia. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo puedes decir eso, mamá? Ella acaba de humillarme delante de todos, ¿ni siquiera vas a defenderme? Mi madre suspiró. No quiero causar problemas. Es tu boda, no una batalla. Además, piensa en tu esposo, ¿realmente quieres arruinar este día para él? En ese momento, me di cuenta de que no podía contar con ella. Miré a mi hermana, que estaba cerca, y le pedí apoyo. Pero ella simplemente dijo: es que, honestamente, creo que estás exagerando. ¿Qué querías que hiciera? ¿Pelearme con ella en plena boda? Las palabras me dolieron más de lo que esperaba. No solo había sido humillada por mi suegra, sino que ahora mi propia familia, las personas que se suponía que me apoyan incondicionalmente, estaban minimizando mi dolor. El momento del pastel fue otro desastre monumental. Era una tradición que mi esposo y yo cortemos juntos la primera rebanada, pero mi suegra decidió intervenir. Justo cuando estábamos listos para tomar el cuchillo, ella apareció de la nada y lo tomó primero. Oh, déjenme ayudarlos con esto, dijo con una sonrisa exagerada. Después de todo, yo tengo más experiencia con estas cosas. Mi esposo, en lugar de decirle algo, simplemente se rió y le permitió cortar la primera rebanada. Yo estaba paralizada. En ese momento, parecía que todo el mundo estaba más interesado en ver qué haría ella que en mí, la novia. Cuando entregó la primera rebanada, no fue a mí, sino a mi esposo. Luego procedió a servirse una para ella misma. La fotógrafa, que había captado el momento, me miró con una expresión de lástima. En las fotos que vi después,
Mi cara estaba llena de incredulidad y humillación. En lugar de intervenir, mi familia siguió charlando, como si lo que acababa de pasar fuera perfectamente normal. Más tarde esa noche, mientras trataba de mantener una sonrisa para los invitados, una amiga me mostró algo en su teléfono. Era una publicación que mi suegra había subido a sus redes sociales. En la foto, ella aparecía abrazando a mi esposo, ambos sonriendo como si fueran los protagonistas de la boda. El pie de foto decía, el día más feliz para mi hijo y para mí. Estoy tan orgullosa de este momento. No había ni una sola mención de mí. Ni una palabra sobre la novia, sobre el matrimonio o sobre el futuro que estábamos comenzando juntos. Era como si yo ni siquiera existiera. Cuando vi la publicación, algo dentro de mí se rompió. Mi amiga me preguntó si estaba bien, pero no podía responderle. Me sentí como una extraña en mi propia boda, como si todo esto hubiera sido organizado para su beneficio, no para el mío. Esa noche, cuando finalmente llegamos a la suite del hotel, me enfrenté a mi esposo. Todo lo que había reprimido durante el día salió a la superficie. Le dije cómo me había sentido humillada, cómo su madre había arruinado cada momento especial, y cómo esperaba que al menos él hubiera hecho algo para detenerla. Su respuesta fue un golpe aún más fuerte que las acciones de su madre: es solo su forma de ser, amor. No lo tomes tan a pecho. Además, no quería arruinar el día enfrentándola. Sentí que me habían dado una bofetada. ¿Arruinar el día? ¿Qué pensaba que había pasado entonces? Le expliqué que su falta de apoyo me hacía sentir sola, pero él no lo entendió. Me dijo que estaba exagerando, que había sido un día hermoso y que no debía concentrarme en los detalles negativos. Me di cuenta de algo esa noche. No solo estaba lidiando con una suegra tóxica, sino que también tenía un esposo que no estaba dispuesto a protegerme. Después de esa conversación en la suite del hotel, decidí dejar el tema por un tiempo. No quería arruinar por completo los primeros días de nuestro matrimonio. Mi esperanza era que la luna de miel nos permitiera reconectar, alejarnos de todo y disfrutar juntos. Pero mi suegra no tardó en hacerse presente, incluso a miles de kilómetros de distancia. El primer día de la luna de miel, mientras desayunábamos en la terraza de nuestro hotel, mi esposo recibió una llamada. Era ella, preguntándole si habíamos llegado bien, cómo estaba el clima, si habíamos probado ya la comida local. Pensé que sería una llamada breve, pero después de 20 minutos aún seguía hablando. Cuando le hice señas para que terminara, me hizo un gesto para que esperara, como si yo fuera una intrusa en su conversación. Esa fue solo la primera llamada. Durante los siguientes días, mi suegra insistió en llamarlo todas las mañanas, y si no contestaba, le dejaba mensajes largos preguntándole si todo estaba bien. Una vez incluso me envió un mensaje directamente a mí, diciendo que esperaba que estuviera cuidando bien de su hijo, porque él no está acostumbrado a ciertos niveles de estrés. Lo peor ocurrió una tarde, cuando mi esposo recibió una serie de fotos por mensaje. Eran decoraciones para el hogar que, según mi suegra, serían mucho más bonitas que las que yo había elegido para nuestro apartamento. Se refería específicamente a las lámparas que compré, diciendo que parecían salidas de un bazar barato. Intenté mantener la calma, pero al final exploté. Le pedí a mi esposo que dejara de responderle, al menos por los días que nos quedaban de la luna de miel. Su reacción fue defensiva: es mi mamá. No puedo ignorarla. Ella solo quiere asegurarse de que estamos bien. Para él, era como si lo que estaba haciendo su madre fuera normal, incluso cariñoso, mientras yo me sentía completamente invadida y desplazada. Cuando volvimos de la luna de miel, esperaba que las cosas se calmaran. Pensé que, al regresar a nuestra rutina, podríamos enfocarnos en nuestra vida como pareja. Pero lo que encontré al llegar fue aún más devastador. Mi suegra había estado hablando con los familiares de mi esposo, contando su versión de lo que había ocurrido en la boda. Según ella, yo había sido una novia desorganizada, incapaz de manejar los preparativos, y todo habría sido un desastre si no fuera por su intervención. Dijo que había tenido que tomar el control para salvar la situación y que, aunque era un esfuerzo enorme, lo hizo por amor a su hijo. Al principio, no sabía nada de esto. Me enteré cuando una tía de mi esposo, con la que tenía una buena relación, me llamó para preguntarme si todo estaba bien. Durante la conversación, mencionó casualmente que tuve suerte de que mi suegra fuera tan diligente, porque si no,
la boda habría sido un caos. Cuando colgué, sentí una mezcla de rabia y tristeza. Sabía que ella había manipulado la narrativa, pero lo que más me dolió fue que muchos de los familiares parecían creerle. Mis propias inseguridades se intensificaron. ¿Era realmente incapaz? ¿Había hecho algo mal? Decidí que no podía quedarme callada. Pedí a mi esposo que organizáramos una cena con su madre para hablar de lo ocurrido. Quería aclarar las cosas y, al menos, dejar en claro que no iba a permitir más humillaciones. Mi esposo accedió, aunque con cierta reticencia. Cuando llegó el momento de la cena, mi suegra estaba completamente preparada. Desde el primer momento, asumió una posición de víctima. Cuando le mencioné cómo me había sentido el día de la boda, puso una expresión de incredulidad y dijo, ¿humillarte? Cariño, yo solo traté de ayudar. Si no puedes aceptar un poco de apoyo, no sé qué decirte. Intenté mantener la calma, pero cada palabra que salía de su boca era una daga. Cuando le pregunté por qué había cambiado las flores y el menú sin consultarme, respondió con desdén, es que tienes gustos muy simples. Yo solo quería elevar un poco el nivel del evento. Finalmente, le dije que no podía seguir tolerando su comportamiento. Su respuesta fue tan fría como devastadora, es mi hijo, y siempre haré lo que sea mejor para él. Si eso significa tomar decisiones difíciles o decirte verdades incómodas, que así sea. Tú deberías estar agradecida de tener a alguien como yo en tu vida. Miré a mi esposo, esperando que dijera algo, que me defendiera. Pero no lo hizo. Solo bajó la mirada y jugó con su servilleta, como si no estuviera en la misma habitación. Desesperada por encontrar apoyo, decidí hablar con mi madre y mi hermana. Les expliqué todo lo que había ocurrido desde la boda, esperando que al menos ellas entendieran lo que estaba pasando. Pero lo que recibí fue una completa traición. Mi madre me miró con una mezcla de cansancio y resignación. Hija, no todo puede ser perfecto. Tienes que aprender a adaptarte. Ahora formas parte de una familia más complicada, pero eso no significa que no puedas manejarlo. Adaptarme, respondí, sintiendo como mi voz temblaba. ¿Eso significa que debo permitir que me humillen y que se burlen de mí? ¿Eso es lo que tú harías? Mi madre suspiró. A veces, para mantener la paz, sí. No te olvides de que tu esposo es su hijo único. Si le das la espalda a su madre, él también podría alejarse de ti. Busqué apoyo en mi hermana, pero ella fue aún más directa. Mira, no quiero sonar cruel, pero siento que te estás ahogando en un vaso de agua. ¿Qué querías que hiciera? ¿Enfrentarme con tu suegra en tu boda? Ella es intimidante, y todos lo saben. No podemos luchar tus batallas por ti. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Mi propia familia, las personas que siempre creí que estarían de mi lado, me estaban diciendo que debía soportar lo que fuera con tal de mantener las apariencias. Después de esa conversación con mi familia, algo dentro de mí cambió. Decidí que no podía seguir callando lo que sentía, y empecé a observar todo con más claridad. Fue entonces cuando descubrí algo que me dejó sin aliento. Un día, mientras ordenaba la casa, encontré una caja que mi esposo había olvidado cerrar. Era una caja de recuerdos de su infancia, o al menos eso creía. Dentro había fotos antiguas, cartas, y entre ellas un sobre con notas escritas por mi suegra. Una de ellas decía, si alguna vez decides casarte con ella, asegúrate de que las cosas se hagan a mi manera. Sabes que no es suficiente para ti, pero podemos manejarlo. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Esa nota, escrita mucho antes de nuestra boda, era la prueba de que mi suegra nunca había tenido la intención de aceptarme. Todo había sido un juego para ella, una manera de asegurarse de que, aunque yo estuviera en su vida, nunca tuviera el control. Cuando mi esposo llegó esa noche, le mostré la carta. Esperaba que, al menos esta vez, entendiera el daño que su madre estaba causando. Pero su reacción me dejó helada. Eso no significa nada, dijo, encogiéndose de hombros. Mi mamá solo escribe cosas como esa cuando está molesta. No deberías tomarlo tan en serio. No significa nada, repetí, mi voz llena de incredulidad. ¿Cómo puedes seguir justificándola? Ha pasado toda nuestra relación tratando de destruirme,
y ahora tengo pruebas de que lo planeó desde el principio, ¿y tú solo te encoges de hombros? Él no respondió. Solo se quedó en silencio, mirándome como si no entendiera por qué estaba tan alterada. En ese momento, me di cuenta de que no solo había estado luchando contra mi suegra, sino también contra un esposo que nunca tuvo la intención de apoyarme. La mañana después de esa discusión, tomé una decisión. Me desperté temprano, empaqué mis cosas y dejé una nota en la mesa. Le expliqué a mi esposo que no podía seguir en un matrimonio donde siempre sería la segunda opción, donde su madre siempre tendría más poder que yo en nuestra relación. Esa misma tarde, llamé a mi familia para decirles lo que había hecho, esperando que, al menos ahora, entendieran mi posición. Pero la respuesta fue igual de fría que siempre. Mi madre suspiró, como si fuera una adolescente rebelde que acababa de tomar una mala decisión. Bueno, hija, tú sabrás. Pero no esperes que estemos de tu lado cuando te des cuenta de que exageraste. Colgué el teléfono sin responder. Sabía que nunca lo entenderían. Para ellos, mantener las apariencias siempre fue más importante que el bienestar emocional de cualquiera. Finalmente, decidí mudarme a otra ciudad y empezar de nuevo. Fue un proceso doloroso y solitario, pero también liberador. Dejé atrás no solo un matrimonio tóxico, sino también a una familia que nunca me apoyó. Semanas después, recibí un mensaje de mi exesposo. Decía que me extrañaba, que su madre no había dejado de hablar mal de mí, pero que ahora veía lo que yo había intentado decirle durante tanto tiempo. Me pidió que volviéramos a intentarlo, que él haría lo posible por poner límites con su madre. Mi respuesta fue breve y directa: demasiado tarde. No quiero una vida donde siempre tenga que luchar por ser respetada. Tú tuviste la oportunidad de elegir, y elegiste el silencio. Yo, ahora, elijo mi paz. Desde entonces, he reconstruido mi vida poco a poco. No ha sido fácil, pero cada día me siento más fuerte, más segura de que tomé la decisión correcta. Y aunque todavía tengo cicatrices de lo que ocurrió, sé que ese día, el día de mi boda, no fue el fin. Fue el comienzo de algo mucho más grande, mi libertad.